Lo siento, Vicente, pero no puedo casarme contigo. Mis padres están terminantemente en contra. Dicen que eres demasiado pobre para mí. Esas palabras salieron de la boca de Marisol como si fueran algo completamente normal. Como si me estuviera diciendo que iba a llover esa tarde. Sin temblor en la voz. Sin lágrimas. Sin siquiera bajar la mirada. Y yo ahí, de pie frente a ella, con el anillo todavía en mi mano, sintiendo como algo dentro de mí se partía en silencio. Pero antes de que te cuente lo que pasó después, necesito llevarte a unas semanas atrás. Porque esta historia no empieza con esa frase. Empieza mucho antes. Empieza con 3 años de amor, de sacrificio, de creer que cuando alguien te mira a los ojos y te dice que te quiere, lo dice de verdad. Mi nombre es Vicente. Tengo 48 años. Soy mecánico. Tengo una pequeña oficina en el sur de la ciudad, un taller que construí con mis propias manos, tornillo por tornillo, deuda por deuda, durante casi 15 años. No soy rico. Nunca lo pretendí. Pero tampoco soy lo que algunos llaman pobre. Tengo lo que gané trabajando. Tengo lo que me pertenece. Y tenía, creía yo, el amor de una mujer que valía cada madrugada que me levanté a sudar por algo mejor. Conocí a Marisol en una tarde de octubre, en la ferretería del barrio donde ella había ido a comprar pintura para su departamento. Yo estaba ahí buscando unas tuercas para un trabajo urgente. Ella no encontraba el color exacto que buscaba y yo, sin pensarlo mucho, le dije que el azul marino que tenía en la mano le iba a quedar perfecto a cualquier pared. Se rió. Tenía una risa que llenaba el espacio. Intercambiamos números casi sin darnos cuenta. Desde esa primera semana supe que Marisol era diferente a todo lo que había conocido antes. Era inteligente, curiosa, tenía una manera de mirar el mundo que me enganchaba. Hablábamos durante horas. Sobre libros que ninguno de los dos terminaba de leer, sobre viajes que todavía no habíamos hecho, sobre la vida que queríamos tener. Y yo empecé a construir esa vida en mi cabeza con ella adentro. Los primeros meses fueron livianos. Salíamos a cenar, caminábamos por el parque, veíamos películas en su departamento. Ella me presentó a sus amigas, yo la llevé a conocer a Rodrigo, mi socio y el amigo más honesto que tengo. Rodrigo la miró esa primera noche, me dio un golpe suave en el hombro y me dijo en voz baja, «Es hermosa, Vicente. Cuídate». En ese momento no entendí bien qué quiso decir con eso. Hoy lo entiendo perfectamente. Con el tiempo empecé a frecuentar también la casa de sus padres. Celestina, su madre, era una mujer de esas que sonríen con la boca pero no con los ojos. Siempre impecable, siempre perfumada, siempre con algún comentario que parecía gentil pero que dejaba una sensación extraña después. La primera vez que fui a su casa me preguntó en qué trabajaba. Le dije que tenía un taller mecánico. Asintió despacio, con esa sonrisa fija, y cambió el tema de inmediato. Jaime, el padre, era más callado. Un hombre que asentía a todo lo que decía su esposa y que pocas veces generaba una opinión propia. Me saludaba con cordialidad, me ofrecía café, y luego desaparecía detrás del periódico. Pero a quien sí llegué a querer de verdad en esa familia fue a Lorena, la hermana menor de Marisol. Tenía 39 años, vivía sola. Trabajaba como maestra en una escuela pública y tenía una bondad genuina que contrastaba con todo lo que rodeaba a esa casa. Lorena me hablaba de frente. Me preguntaba por el taller con interés real. Se reía de mis chistes malos. Y cuando Marisol y yo teníamos algún pequeño roce, era Lorena quien me mandaba un mensaje discreto diciéndome que no le hiciera caso, que su hermana a veces se enredaba sola. Fue Lorena quien me contó, casi sin querer, que Celestina llevaba meses hablando de que Marisol debería conocer a alguien de mejor posición. Lo dijo con incomodidad, como pidiendo disculpas por algo que no era su culpa. Yo le resté importancia. Creí que el amor que Marisol y yo habíamos construido era más grande que los prejuicios de una madre con demasiado tiempo libre y demasiadas ganas de controlar. Fue un error enorme creer eso. Porque hay personas que aman de verdad, y hay personas que aman mientras les conviene. Y la diferencia entre unas y otras no siempre se ve al principio. A veces se tarda años en verla. A veces la ves justo en el momento en que alguien te devuelve el anillo con los ojos secos. Han pasado aproximadamente 2 meses desde que Marisol y yo llevábamos una relación que yo sentía completamente sólida. Había algo que nadie sabía todavía, algo que yo guardaba como un secreto luminoso. Llevaba semanas buscando el anillo perfecto. Había ahorrado $4,000 durante casi un año. No porque fuera una obligación, sino porque quería que ese momento fuera real. Quería que ella supiera que lo había pensado.
Que lo había decidido. Que no era un impulso, sino una certeza. Rodrigo fue el único que supo. Me ayudó a elegirlo una tarde de sábado en una joyería pequeña del centro. Era sencillo pero elegante. Un solitario de oro blanco con una piedra que brillaba sin exagerar. Cuando lo puse en la cajita y la cerré, sentí que estaba cerrando también el capítulo de la soledad. Que lo que venía después iba a ser diferente. Mejor. Nuestro. Qué equivocado estaba. Pero todavía faltaban algunas semanas para que todo se derrumbara. Y en esas semanas, hubo señales que yo preferí ignorar. Pequeñas grietas que aparecían y desaparecían, y que yo cubría con explicaciones razonables porque no quería ver lo que en el fondo ya estaba viendo. La primera señal llegó un martes por la noche. Marisol canceló nuestra cena sin mucha explicación. Dijo que estaba cansada. Nada raro, me dije. Todos nos cansamos. Pero esa noche la llamé 2 veces y no contestó. Al día siguiente me escribió un mensaje corto, sin afecto, sin su manera habitual de hablar. Solo, perdona, me dormí temprano. Y siguió con su día como si nada. Yo también seguí. Porque eso hacemos cuando amamos a alguien. Seguimos. Explicamos. Justificamos. Hasta que ya no podemos más. La segunda señal llegó un viernes. Habíamos quedado en que yo pasaría por su casa para cenar juntos, algo que hacíamos casi todas las semanas desde hacía más de un año. Llegué a las 8 en punto con una bolsa de ingredientes para cocinar pasta, que era lo que a ella más le gustaba. Toqué el timbre. Esperé. Tardó más de lo normal en abrir y cuando lo hizo, había algo en su cara que no supe leer bien en ese momento. Una especie de tensión alrededor de los ojos. Como si mi llegada la hubiera tomado por sorpresa, aunque ella misma había confirmado esa misma tarde que nos veríamos. Me hizo pasar, pero no me dio el beso de siempre. Se excusó diciendo que tenía dolor de cabeza. Cocinamos juntos en casi completo silencio. Ella respondía cuando yo hablaba, pero no iniciaba nada. No preguntó por el taller, no me contó nada de su semana, no puso la música que siempre ponía cuando estábamos en la cocina. Comimos. Recogimos los platos. Y cuando me senté en el sofá esperando que la noche tomara su ritmo habitual, ella me dijo que estaba muy cansada y que quizás era mejor que yo me fuera temprano. Me fui. En el camino de regreso, con las manos en el volante y la ciudad moviéndose afuera de la ventana, me pregunté qué había hecho mal. Repasé cada conversación reciente, cada palabra, cada gesto. No encontré nada concreto. Y eso, de alguna manera, era todavía más inquietante que haber encontrado algo. Al día siguiente le escribí preguntando si estaba bien. Me respondió que sí, que solo había sido un mal día. Le creí. O quise creerle. Que es diferente. Durante esa semana hubo 3 momentos que hoy, mirando hacia atrás, me resultan imposibles de ignorar. El primero fue una llamada que Marisol recibió mientras estábamos juntos en el parque. Vio la pantalla, la apagó rápido y me dijo que era su madre, que ya la llamaría después. Pero no la llamó. Al menos no mientras yo estaba ahí. El segundo momento fue cuando mencioné, casi de pasada, que Rodrigo y yo estábamos pensando en ampliar el taller, que habíamos conseguido un local contiguo a buen precio y que si todo salía bien, el negocio podría crecer bastante en los próximos 2 años. Esperaba que ella se alegrara. En cambio me miró un segundo, asintió despacio, y desvió la conversación hacia otra cosa. El tercero fue cuando, al despedirnos esa noche, la abracé y sentí que ella no me devolvió el abrazo con la misma fuerza de siempre. Sus brazos estaban ahí, pero era como abrazar a alguien que ya estaba pensando en otro lugar. Esa noche llamé a Rodrigo. Le conté lo que estaba notando sin querer sonar paranoico. Él me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que me quedó dando vueltas. Vicente, las personas que van a hacerte daño rara vez te avisan. Solo cambian de temperatura. Y cuando lo notas, el frío ya lleva un tiempo ahí. Le dije que quizás estaba exagerando. Me dijo que ojalá tuviera razón. Pero no la tenía. Hubo algo que pasó esa misma semana que cambió todo el peso de la situación. Algo que hizo que lo que vino después fuera todavía más difícil de procesar. Lorena me llamó un miércoles por la mañana, mientras yo estaba en el taller revisando el motor de un camión viejo. Contesté pensando que quería saludar, como hacía a veces. Pero su voz tenía un tono diferente. Seria. Directa. Me dijo que los médicos habían encontrado algo en sus estudios de rutina. Que necesitaba hacerse más análisis. Que todavía no sabían bien qué era, pero que el médico había pedido que no esperara. Me quedé quieto con el teléfono en la mano,
con el ruido del taller alrededor y esa noticia flotando en el aire como algo que no terminaba de aterrizar. Le pregunté si Marisol sabía. Me dijo que sí, que se lo había contado esa misma mañana. Le pregunté si necesitaba algo. Hizo una pausa y me dijo que por el momento no, pero que le daba tranquilidad saber que podía contar conmigo. Esa tarde hablé con Marisol. Le pregunté por Lorena. Me respondió que estaba bien, que no era para tanto, que seguramente iba a salir todo bien. Había una ligereza en su tono que me resultó extraña considerando que estábamos hablando de la salud de su hermana. Pero lo dejé pasar. Me dije que cada persona procesa las preocupaciones a su manera. 2 días después, Lorena me llamó de nuevo. Esta vez para contarme que los nuevos estudios no habían dado buenas noticias. Que necesitaba iniciar un tratamiento de forma urgente y que los costos eran altos. Que su seguro médico no cubría todo. Que estaba asustada pero que no quería preocupar a sus padres más de la cuenta porque Celestina tenía el corazón delicado y Jaime no sabía manejar ese tipo de situaciones sin derrumbarse. No lo pensé 2 veces. Le dije que no se preocupara por el dinero. Que yo me encargaba de lo que hiciera falta. Lorena intentó negarse, me dijo que no era justo, que no era mi responsabilidad. Le dije que la quería como a una hermana y que eso no era caridad, era familia. Se quedó en silencio unos segundos y después me dijo gracias con una voz que sonó rota de gratitud. En las semanas siguientes transferí $8,000 para cubrir los primeros gastos del tratamiento de Lorena. No se lo conté a nadie más. No quería que pareciera un gesto calculado. Lo hice porque era lo correcto. Porque ella era una buena persona que estaba pasando por algo que no merecía. Y porque en ese momento todavía creía que la familia de Marisol era también, de alguna manera, mi familia. Eso también fue un error. Porque mientras yo usaba mis ahorros para ayudar a la hermana de la mujer que amaba, esa mujer estaba teniendo conversaciones que yo desconocía. Conversaciones con su madre. Conversaciones sobre mí. Sobre mi taller. Sobre lo que yo representaba, o mejor dicho, sobre lo que no representaba para los planes que Celestina tenía para su hija mayor. No lo supe en ese momento. Lo supe después. Cuando ya era tarde para cambiar algo. Y mientras tanto, yo seguía ahorrando para el anillo. Seguía imaginando la escena. Seguía creyendo que el amor que habíamos construido era suficiente para sostenerse solo. 4 semanas después de esa llamada de Lorena, un sábado por la tarde, le pedí a Marisol que se sentara conmigo en el parque donde nos habíamos conocido por segunda vez, el mismo donde habíamos pasado tantas tardes hablando de todo y de nada. Llevaba el anillo en el bolsillo. El corazón me golpeaba fuerte pero era un golpe bueno, de esos que uno espera con ilusión. Me senté frente a ella. La miré. Saqué la cajita. Y entonces el mundo cambió de forma para siempre. Abrí la cajita despacio. El anillo estaba ahí, brillando con esa luz tranquila que tienen las cosas que costaron algo real. No era extravagante. Era honesto. Como yo. Como todo lo que había construido en mi vida sin atajos ni favores. Levanté la vista hacia Marisol y vi algo que no esperaba ver en ese momento. No vi emoción. No vi sorpresa luminosa. Vi una expresión que tardé unos segundos en identificar porque nunca la había visto en ella dirigida hacia mí. Era incomodidad. Una incomodidad profunda, casi física, como la de alguien que está a punto de decir algo que sabe que va a doler pero que ya decidió decir de todas formas. Le pregunté si quería casarse conmigo. Lo dije con la voz firme, aunque por dentro sentía que el suelo debajo de mí no era del todo sólido. Hubo un silencio. No de esos silencios llenos de emoción que preceden a un sí. Era un silencio vacío. Frío. El tipo de silencio que ocupa el espacio justo antes de que algo se rompa. Marisol cerró los ojos un segundo. Los abrió. Y entonces habló. Vicente, lo siento. De verdad. Pero no puedo casarme contigo. Mis padres están terminantemente en contra. Dicen que eres demasiado pobre para mí. Que un hombre con un taller mecánico no puede darme la vida que merezco. Que si me caso contigo voy a terminar lamentándolo. Y yo los escuché, Vicente. Los escuché y creo que tienen razón. Cada palabra cayó por separado. Como piedras en agua quieta. Una por una. Sin apuro. Sin culpa visible en su cara. Como si las hubiera ensayado. Como si llevara días cargando esa frase y finalmente hubiera encontrado el momento de soltarla. Yo no respondí de inmediato. No podía. Algo en mi cabeza estaba procesando lo que acababa de escuchar y el proceso era lento, doloroso,
como cuando uno toca algo muy caliente y el cuerpo tarda un instante en registrar el daño. Miré la cajita. Miré el anillo. Miré a Marisol. Y lo que vi fue a una mujer completamente serena que esperaba mi reacción con una especie de paciencia clínica, como si ya supiera lo que iba a pasar y solo estuviera cumpliendo un trámite. Cerré la cajita. Despacio. Con la misma calma con la que la había abierto. La guardé en el bolsillo. Me puse de pie. Y sin gritar, sin temblar, sin decirle ni una sola palabra más, me di la vuelta y empecé a caminar. Ella dijo mi nombre una vez. Solo una. No la siguiente. No corrió detrás de mí. No me llamó. Me dejó ir con la misma frialdad con la que me había dicho todo lo demás. Y yo caminé. Un paso. Otro. Otro más. Con el parque alrededor y el ruido de la ciudad siguiendo su ritmo normal como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar de forma para mí en el lapso de 3 minutos. Llegué a mi camioneta. Me senté adentro. Cerré la puerta. Y ahí, en ese silencio pequeño y privado, dejé que todo lo que había estado sosteniendo durante los últimos minutos finalmente se asentara dentro de mí. No lloré. No en ese momento. Lo que sentí fue algo más parecido a un entumecimiento total. Como si el cuerpo decidiera protegerse a sí mismo apagando temporalmente las emociones más intensas para que el sistema no colapsara de golpe. Puse las manos en el volante. Las dejé ahí. Miré hacia adelante sin ver nada en particular. Y en mi cabeza empezaron a desfilar imágenes en un orden que no tenía lógica pero que dolía con una precisión quirúrgica. La primera noche que cené en casa de sus padres. Las tardes cocinando juntos. Los planes que habíamos hecho en voz alta sin saber que eran solo míos. Los $8,000 que había transferido para el tratamiento de Lorena sin dudar ni un segundo. El anillo que había elegido un sábado con Rodrigo, convencido de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida adulta. Pensé en Lorena. Pensé en que ella estaba ahí, peleando contra algo que su cuerpo le había puesto enfrente sin pedirle permiso, y que mientras tanto su hermana mayor estaba en un parque terminando una relación de 3 años porque su madre había decidido que yo no era suficiente. Pensé en Celestina y en esa sonrisa fija que nunca llegó a los ojos. Pensé en todas las veces que había estado en esa casa sintiéndome un invitado tolerado y no un hombre querido. Pensé en cuántas señales había ignorado porque quería creer que el amor era más fuerte que el prejuicio. No lo es. No siempre. Esa noche llamé a Rodrigo. No le conté todo de inmediato. Solo le dije que había pasado algo y que necesitaba verlo. Nos encontramos en el bar de siempre, el mismo de toda la vida, con las mismas sillas incómodas y la misma música baja que nunca molesta. Rodrigo pidió 2 cervezas sin preguntarme nada. Las puso sobre la mesa. Me miró. Y esperó. Le conté todo. Desde la cajita hasta la caminata de regreso a la camioneta. Lo conté sin adornos, en el mismo orden en que había pasado. Rodrigo me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, tomó un largo sorbo de su cerveza, la dejó sobre la mesa con cuidado y me dijo, ¿sabes qué es lo que más me duele de esto, Vicente? Que tú lo sabías. En algún lugar adentro tuyo, lo sabías. Y aún así fuiste con el anillo porque eres de los que prefieren equivocarse amando que acertar protegiéndose. No le respondí, porque tenía razón. Y cuando alguien tiene razón sobre algo que duele, a veces lo único que se puede hacer es quedarse en silencio y dejar que la verdad ocupe su lugar. Esa noche volví a casa solo. Me senté en la cocina con un vaso de agua y la cajita sobre la mesa frente a mí. La miré durante un buen rato. Después la guardé en el cajón del lado de la cama, no porque pensara usarla, sino porque todavía no sabía qué hacer con ella. Era un objeto que representaba algo que había sido real. $4,000 de certeza que en menos de 5 minutos se habían convertido en un recordatorio de todo lo que había elegido creer y no debería haber creído. Esa noche no dormí bien. Pero tampoco lloré. Algo en mí había tomado una decisión silenciosa, una de esas decisiones que no se verbalizan pero que el cuerpo ya ejecuta solo. No iba a llamarla. No iba a escribirle. No iba a buscar explicaciones ni pedir que reconsiderara. No iba a rogar. No porque no me doliera. Me dolía más de lo que podía describir con palabras. Sino porque había algo dentro de mí, un núcleo duro que ni el dolor más profundo había logrado romper, que me decía con absoluta claridad que un hombre que tiene que convencer a alguien de que merece ser amado ya perdió la batalla antes de empezarla. Así que no llamé. No escribí. No busqué. Al día siguiente me levanté a las 6 de la mañana como siempre. Me duché. Preparé café. Fui al taller.
Saludé a los muchachos que trabajaban conmigo. Revisé el trabajo del día. Y empecé a mover las manos porque cuando la cabeza duele, las manos son lo primero que uno aprende a usar como salvavidas. Rodrigo llegó al mediodía. Me trajo un sándwich y me miró con esa manera suya de evaluar sin juzgar. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba en pie. Me dijo que con eso era suficiente por ahora. Y tenía razón. Estar en pie era suficiente. Era todo lo que necesitaba hacer en ese momento. Lo que no sabía todavía era que las llamadas iban a empezar mucho antes de lo que imaginaba. Y que cuando llegaran, no iban a venir con disculpas primero. Iban a venir con algo completamente diferente. Pasaron 4 días desde aquella tarde en el parque. 4 días en los que yo había mantenido el silencio con una disciplina que me costaba más de lo que dejaba ver. No había bloqueado a Marisol. No había borrado sus mensajes anteriores. No había hecho nada dramático ni definitivo todavía. Solo había dejado de iniciar contacto. Y ella tampoco había iniciado ninguno. Ese silencio mutuo era, en sí mismo, una respuesta. Me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que había sido real y lo que había sido solo mi versión de la realidad. El 5.º día, a las 10:15 de la mañana, mientras yo estaba debajo de un automóvil revisando el sistema de frenos, mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo. Lo tomé con la mano llena de grasa y vi el nombre en la pantalla. No era Marisol. Era Celestina. Me quedé mirando el nombre durante 3 o 4 segundos. No por duda, sino porque necesitaba ese momento para decidir desde qué lugar iba a responder. Contesté. Su voz era exactamente como la recordaba. Modulada, controlada, con esa cadencia de quien está acostumbrado a conducir las conversaciones desde el principio hasta el final sin que nadie lo note demasiado. Me dijo que quería hablar conmigo, que había cosas que aclarar, que entendía que la situación era difícil pero que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para tener una conversación civilizada. Usó la palabra maduro 2 veces en menos de 1 minuto, como si la madurez fuera algo que yo necesitaba demostrar y ella ya poseía de sobra. Le dije que la escuchaba. Me explicó, con una calma que rozaba la frialdad absoluta, que su decisión respecto a Marisol y a mí no era personal, que era práctica, que ella solo quería lo mejor para su hija, que una mujer como Marisol, con su educación, con su familia, con su manera de vivir, necesitaba a alguien que pudiera acompañarla en ese nivel. Que yo era un buen hombre, seguramente, pero que un taller mecánico no era una base sólida para el futuro que Marisol merecía. Lo dijo sin crueldad aparente, con esa brutalidad elegante de quien ha aprendido a envolver las ofensas en lenguaje de preocupación materna. Escuché todo sin interrumpir. Y cuando terminó, le hice una sola pregunta. Le pregunté si sabía que yo había pagado $8,000 del tratamiento médico de Lorena. Hubo una pausa, breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me dijo que eso había sido una decisión mía, que nadie me lo había pedido, que agradecían el gesto pero que eso no cambiaba la situación entre Marisol y yo. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Le dije que tenía razón, que había sido una decisión mía, que lo había hecho porque quería hacerlo y no porque esperara nada a cambio. Y que precisamente por eso, lo que ella acababa de decirme no me cambiaba a mí, solo me confirmaba algo que ya estaba empezando a entender. Le dije que no iba a llamar a Marisol, que no iba a buscarla, y que esperaba que su familia estuviera bien. Con eso terminé la llamada. Puse el teléfono sobre el banco de trabajo. Me quedé parado en medio del taller con las manos todavía sucias de grasa y algo moviéndose en el pecho que no era exactamente tristeza. Era más parecido a una claridad incómoda. El tipo de claridad que aparece cuando finalmente ves algo que llevabas tiempo mirando sin ver. Rodrigo estaba al fondo del taller cambiando unos neumáticos. Me miró desde lejos con esa manera suya de notar todo sin preguntar nada. Levanté una mano como diciéndole que estaba bien. Asintió y siguió trabajando. Esa tarde, cuando el taller cerró y los muchachos se fueron, me quedé solo revisando las cuentas del mes. Era algo que hacía siempre al final de la semana, pero ese día lo necesitaba más como ritual que como obligación. Necesitaba ver números, cosas concretas, reales, que no cambiaran de significado dependiendo de quien las mirara. El taller estaba bien, mejor que el año anterior. El local contiguo que Rodrigo y yo habíamos estado evaluando seguía disponible. La propuesta que habíamos preparado para ampliar el negocio era sólida. Había trabajo constante, clientes de confianza,
una reputación construida durante 15 años de no fallar. Celestina había dicho que un taller mecánico no era una base sólida. Pero los números sobre esa mesa decían otra cosa completamente distinta. Guardé los papeles. Apagué la luz de la oficina. Y tomé una decisión que esa noche sentí pequeña, pero que con el tiempo resultó ser una de las más importantes que había tomado en mucho tiempo. Llamé al dueño del local contiguo y le dije que queríamos avanzar con el contrato. Era un paso hacia adelante. El primero de muchos. Durante los días siguientes mantuve mi rutina con una determinación que a veces me sorprendía a mí mismo. Me levantaba temprano. Iba al taller. Trabajaba. Comía. Dormía. Volvía a empezar. No era una vida glamorosa, pero era mía, construida con mis manos y mis decisiones, y nadie podía quitarme eso. Lorena me escribió un mensaje una semana después de aquella tarde en el parque. Era un mensaje corto. Me decía que sabía lo que había pasado entre Marisol y yo, que lo sentía mucho, que yo no merecía eso, y que, independientemente de todo, ella nunca iba a olvidar lo que había hecho por ella. Le respondí que no tenía que agradecerme nada, que me alegraba que el tratamiento estuviera avanzando, que se cuidara, y que si necesitaba algo, que me escribiera sin dudar. No me respondió de inmediato, pero horas después me llegó un solo mensaje que decía: eres mejor persona de lo que mi familia merece, Vicente. Lo leí 2 veces. Lo guardé, y no respondí más porque no había nada que agregar. 2 semanas después de la llamada de Celestina, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato porque había 3 dígitos en el medio que Marisol siempre usaba en sus contraseñas. Era ella, llamando desde otro número. No contesté. Me mandó un mensaje de texto desde ese mismo número. Decía: Vicente, necesito hablar contigo. Por favor. Es importante. Lo leí. Lo dejé sin responder. Al día siguiente mandó otro. Este decía: sé que estás enojado. Pero hay cosas que necesito explicarte. Dame una oportunidad. También lo dejé sin responder. No porque estuviera enojado. El enojo es una emoción caliente y lo que yo sentía en ese momento no tenía temperatura. Era algo más frío y más quieto. Era la certeza de que no había nada que explicar que cambiara lo que había pasado. Las palabras que ella me había dicho en ese parque no habían sido un error de impulso. Habían sido una decisión. Una que había tomado con tiempo, con la guía de su madre, con la convicción de que yo no era suficiente. Y eso no se deshacía con una llamada desde un número diferente. El tercer mensaje llegó esa misma noche. Era más largo. Decía que lo sentía, que había cometido un error, que sus padres la habían presionado, pero que ella debería haber sido más fuerte, que me extrañaba, que quería verme. Lo leí completo. Después puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche y apagué la luz. No era crueldad lo que me impedía responder. Era algo mucho más simple y mucho más definitivo. Era que yo ya había tomado mi decisión en el mismo momento en que cerré esa cajita y me puse de pie en ese parque. No con palabras. No con un discurso. Solo con mis pasos alejándome. Y esa decisión no había cambiado porque llegaran mensajes desde números desconocidos. No iba a cambiar. Pero lo que yo no sabía todavía era que los mensajes de Marisol eran la parte más sencilla de lo que se venía. Porque unos días después llegó algo que no esperaba. Algo que no tenía que ver con el amor, ni con el orgullo, ni con los planes rotos. Algo que tenía que ver con Lorena. Y con una noticia que ninguno de nosotros estaba preparado para recibir. La llamada llegó un jueves por la mañana. Era Lorena. Contesté de inmediato porque desde que había empezado su tratamiento yo siempre contestaba cuando ella llamaba, sin importar lo que estuviera haciendo en ese momento. Su voz sonaba diferente. No asustada exactamente, sino cansada de una manera que iba más allá del cansancio físico. Era el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo siendo fuerte y empieza a notar el peso de ese esfuerzo en los huesos. Me dijo que los médicos habían revisado los resultados de las últimas semanas y que las noticias no eran las que esperaban. El tratamiento estaba funcionando, pero más lento de lo proyectado. Necesitaban ajustar el protocolo. Eso significaba más sesiones, más medicamentos, y por supuesto, más dinero. Me dijo el número con una voz que intentaba ser neutral pero que temblaba apenas en los bordes. Eran $11,000 adicionales para cubrir los siguientes 3 meses. Me quedé en silencio un momento. No porque dudara.
sino porque necesitaba procesar el número y al mismo tiempo sostener la conversación sin que ella sintiera que la estaba evaluando. Le pregunté cuándo necesitaba tener esa respuesta. Me dijo que el médico había pedido que confirmaran antes del lunes siguiente para no perder el turno en la clínica especializada donde la estaban tratando. Le dije que el lunes iba a tener su respuesta. Cuando colgué me quedé parado en la oficina del taller con el teléfono en la mano y los números dando vueltas en mi cabeza. $11,000. Sumados a los 8,000 que ya había puesto, eran $19,000 en total. Era una cantidad que no era pequeña para mí. No iba a mentirme a mí mismo sobre eso. Significaba tocar parte de los ahorros que tenía reservados para la ampliación del taller, los mismos con los que Rodrigo y yo habíamos estado planeando dar el siguiente paso en el negocio. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó, le conté todo. No solo lo de Lorena, sino también todo lo anterior. Los mensajes de Marisol, la llamada de Celestina, el silencio que había mantenido. Lo escuché todo sin moverse del lugar donde estaba, apoyado contra el marco de la puerta de la oficina con los brazos cruzados. Cuando terminé de hablar me miró directamente y me dijo, ¿y vas a poner los 11,000? Le dije que sí. Me preguntó por qué. No con tono de reproche. Genuinamente quería entender. Le dije que Lorena no tenía culpa de nada. Que era una buena persona que estaba enferma y que no tenía los recursos para enfrentar eso sola. Que lo que había pasado entre Marisol y yo no le quitaba a Lorena el derecho a recibir ayuda. Que si yo era el tipo de hombre que deja de ayudar a alguien inocente porque está enojado con otra persona, entonces Celestina tendría razón en no quererme para su familia. Rodrigo me miró durante unos segundos largos. Después asintió una sola vez y me dijo, está bien. Entonces vamos a reorganizar los números para que el taller no se resienta demasiado. Y eso fue todo. Sin drama. Sin cuestionamientos adicionales. Así era Rodrigo. Un hombre que cuando decidía estar de tu lado, estaba de tu lado sin condiciones ni discursos. El viernes llamé a Lorena y le confirmé que el dinero estaría listo antes del lunes. Ella guardó silencio unos segundos y después me dijo que no entendía cómo yo podía hacer eso después de todo lo que había pasado con su hermana. Le dije que lo que había pasado con Marisol era una cosa y ella era otra cosa completamente distinta. Que las personas no son responsables de las decisiones de sus familiares. Y que yo no iba a castigar a alguien buena porque alguien cercano a ella me había lastimado. Lorena lloró. Intentó no hacerlo, pero la escuché. Y eso me dolió de una manera diferente, una que no tenía que ver con el amor romántico sino con algo más antiguo y más fundamental. Con la certeza de que hay personas en el mundo que merecen más de lo que reciben y que cuando uno puede hacer algo al respecto, debe hacerlo. Transferí el dinero el domingo por la noche. $11,000. Sin pedirle nada a cambio. Sin contárselo a nadie más. Solo porque era lo correcto. Lo que no esperaba era que Celestina se enterara. No sé cómo lo supo. Quizás fue Lorena quien lo mencionó sin medir las consecuencias. Quizás fue Jaime quien vio algún movimiento en los estados de cuenta familiares. Lo cierto es que 2 días después del lunes, recibí una llamada de Celestina que esta vez tenía un tono completamente diferente al de la primera vez. Ya no era la voz modulada y controlada de alguien que conduce la conversación con elegancia. Era la voz de alguien que acaba de descubrir algo que no encaja en el esquema que tenía construido y que no sabe muy bien cómo reorganizar las piezas. Me dijo que se había enterado de lo que había hecho por Lorena. Que era un gesto muy generoso. Que quizás ella había sido demasiado apresurada en sus juicios anteriores. Que tal vez valía la pena que nos reuniéramos los 4, ella, Jaime, Marisol y yo, para tener una conversación más tranquila sobre la situación. La escuché hasta el final sin decir nada. Y cuando terminó, le dije con la misma calma con la que le había hablado la primera vez, que agradecía sus palabras pero que no había nada que conversar. Que mi decisión estaba tomada. Que le deseaba lo mejor a su familia y que esperaba que Lorena se recuperara pronto. Ella intentó continuar. Me dijo que Marisol estaba muy afectada. Que no dormía bien. Que me extrañaba. Que había cometido un error dejándose influenciar. Que era joven todavía, que a veces los hijos se equivocan, que los padres también se equivocan. Le dije que sí, que los errores existen y que a veces tienen consecuencias. Y que esas consecuencias no eran un castigo sino simplemente la realidad funcionando de manera honesta. Colgué. Me senté en la silla de la oficina y miré el techo durante un momento. No sentía triunfo. No sentía rabia. Sentía algo más parecido a una ecuanimidad extraña, como si la tormenta hubiera pasado y lo que quedaba no era destrucción sino espacio limpio.
Un terreno despejado donde podía empezar a construir algo diferente. Esa misma semana Rodrigo y yo firmamos el contrato del local contiguo. Era un espacio que nos permitía casi duplicar la capacidad del taller. Teníamos proyectado contratar a 2 mecánicos más antes de que terminara el año. Los números eran buenos. El trabajo era constante. Y yo tenía por primera vez en meses la sensación de que el camino hacia adelante estaba más claro que nunca, no a pesar de lo que había pasado, sino en parte gracias a ello. Porque hay algo que la traición hace cuando no te destruye. Te afina. Te quita el ruido. Te deja solo con lo esencial y lo esencial, descubro, siempre es más sólido de lo que creíamos. Los mensajes de Marisol siguieron llegando durante esa semana. Ya no desde el número desconocido, sino desde el suyo propio, como si hubiera abandonado la idea de ocultarse. Algunos eran cortos. Otros eran largos, llenos de explicaciones y de contexto que yo no había pedido. Los leía todos. No porque me afectaran de la misma manera que antes, sino porque sentía que era lo honesto. Leer lo que alguien escribe con dolor es una forma de respeto, aunque no respondas. Pero no respondí. En uno de esos mensajes, el más largo de todos, Marisol me contaba que había discutido fuerte con sus padres. Que les había dicho que se habían equivocado. Que había defendido lo nuestro demasiado tarde, pero que lo había hecho. Que había llorado durante días. Que sentía que había tirado algo real por seguir una voz que no era la suya. Lo leí 2 veces. Lo cerré. Y me pregunté en silencio dónde había estado esa voz el día que me miró en el parque con los ojos secos y me devolvió 3 años de amor con una frase ensayada. Las personas que despiertan tarde tienen todo el derecho de despertar. Pero despertar no borra lo que pasó mientras dormían. Y yo ya había empezado a construir algo nuevo con las manos y con la cabeza y con el corazón. Algo que no tenía espacio para lo que había sido, por más que doliera reconocerlo. Lo que no sabía era que todavía faltaba un capítulo más difícil. Uno que no iba a llegar en forma de mensaje ni de llamada, sino en persona, sin aviso, en el lugar donde yo menos lo esperaba. Era un martes a las 11 de la mañana cuando apareció en la puerta del taller. No la vi llegar. Estaba en la oficina revisando un presupuesto cuando uno de los muchachos, Francisco, asomó la cabeza por la puerta con una expresión rara, de esas que no saben muy bien si están trayendo buenas o malas noticias y prefieren no opinar. Me dijo que había una mujer afuera preguntando por mí. No me dijo quién era. No hacía falta. Algo en su tono me lo dijo antes que sus palabras. Salí de la oficina con el presupuesto todavía en la mano. La vi de inmediato. Estaba parada en la entrada del taller, un poco afuera de la sombra del techo, con la luz del mediodía cayéndole directo. Vestida de manera sencilla, sin el arreglo cuidadoso de siempre. Tenía ojeras. No las había visto nunca con ojeras. Marisol era de esas personas que se preocupaban mucho por su apariencia, no de manera vanidosa sino casi como un escudo, como si presentarse bien al mundo fuera una forma de control sobre las cosas que no podía controlar. Verla así, sin ese escudo, me dijo más sobre cómo había estado que cualquier mensaje de texto. Me miró cuando salí. No sonrió. Tampoco yo. Le pregunté si estaba bien. No porque quisiera abrir una conversación, sino porque era lo mínimo que cualquier ser humano le pregunta a otro cuando lo ve con esa cara. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había venido porque no le había respondido los mensajes y necesitaba decirme cosas en persona, que no iba a ocupar mucho de mi tiempo. Le señalé la oficina. Entramos. Cerré la puerta. Me senté detrás del escritorio, no por distancia calculada sino porque era mi lugar natural en ese espacio. Ella se quedó de pie un momento y después se sentó en la silla frente a mí, la misma donde a veces se sentaba Rodrigo cuando revisábamos cuentas juntos. Hubo unos segundos de silencio. Ella miraba sus manos. Yo la miraba a ella. Empezó a hablar. Me dijo que lo sentía de una manera que no sabía cómo explicar bien con palabras. Que había pasado semanas sin dormir, pensando en ese momento en el parque, repasándolo una y otra vez, buscando el instante exacto en que había tomado el camino equivocado. Me dijo que sus padres la habían presionado durante meses. Que Celestina le había repetido tantas veces que yo no era lo que ella necesitaba, que en algún punto algo dentro de ella había dejado de resistirse y había empezado a repetir esas palabras como propias sin darse cuenta de que no lo eran. Me dijo que cuando me vio caminar de espaldas hacia la camioneta algo se había roto en ella. Que en ese momento quiso correr detrás de mí, pero que no lo hizo porque todavía no había terminado de entender qué había hecho. Que esa comprensión llegó después, sola, en el silencio de su departamento,
cuando ya no había nada que hacer con ella más que cargarla. Me dijo que me amaba, que todavía me amaba, que si yo le daba otra oportunidad iba a demostrarme que podía ser diferente, que estaba dispuesta a enfrentarse a sus padres, a tener la conversación que no había tenido antes, a defenderme de la manera en que debería haberlo hecho desde el principio. Lo dijo todo de corrido, con la voz apenas controlada y los ojos brillantes. Y cuando terminó me miró con esa expresión de quien acaba de poner todo lo que tiene sobre la mesa y espera ver qué pasa. Yo la escuché, completa, sin interrumpirla ni una sola vez. Porque lo que estaba diciendo merecía ser escuchado aunque no cambiara nada. Y cuando terminó, me tomé un momento antes de responder. No para hacerla esperar con crueldad, sino porque lo que iba a decirle merecía la misma honestidad con la que ella había hablado. Le dije que la escuchaba, que entendía que lo que decía era real para ella en ese momento, que no dudaba de que había sufrido, que no dudaba de que había algo verdadero en lo que habíamos tenido. Pero le dije también que el día en ese parque yo había visto algo que no podía desver. No solo las palabras que me había dicho, sino la manera en que las había dicho. Sin dudar, sin temblor, con una serenidad que no era la de alguien que está siendo arrastrado por la presión del momento, sino la de alguien que ya había tomado su decisión con anticipación y solo estaba ejecutándola. Le dije que eso no era un error de impulso, era una elección. Y las elecciones tienen consecuencias que no se borran con el arrepentimiento, aunque el arrepentimiento sea genuino. Le dije que yo había puesto $19,000 en el tratamiento de su hermana. No para que nadie me los devolviera. No para que nadie me lo agradeciera. Sino porque era lo correcto. Y que mientras yo hacía eso, ella estaba teniendo conversaciones con su madre sobre cómo terminar lo nuestro de la manera menos complicada posible. Que eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre la distancia que había existido entre los dos sin que yo lo supiera. Marisol abrió la boca para decir algo. La detuve con suavidad, levantando una mano, no con agresividad sino con firmeza. Le dije que no le guardaba rencor, que de verdad no se lo guardaba, que entendía que las personas son el resultado de lo que les enseñan y que Celestina le había enseñado a medir el valor de las personas en términos que yo nunca iba a poder cumplir porque nunca había querido hacerlo. Pero que eso no significaba que yo tuviera que seguir siendo parte de esa ecuación. Le dije que le deseaba lo mejor, que esperaba que encontrara a alguien que su madre aprobara y que además la hiciera feliz de verdad. Que esas dos cosas podían existir juntas, quizás, que ojalá así fuera para ella. Y le dije que era tarde, que lo que habíamos tenido ya no existía de la misma manera, que yo no podía volver a ese lugar porque ese lugar ya no era el mismo y yo tampoco. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándome con una expresión que mezclaba el dolor con algo parecido a la comprensión. Como si una parte de ella hubiera sabido desde que entró por esa puerta que la conversación iba a terminar así, que había venido de todas formas porque necesitaba escucharlo en persona para poder cerrar algo que los mensajes sin respuesta no habían podido cerrar. Se puso de pie, tomó su bolso, y antes de llegar a la puerta se dio la vuelta una vez más y me preguntó si había alguna posibilidad, aunque fuera pequeña, de que con el tiempo las cosas cambiaran. La miré directamente. Le dije que no. No con crueldad. Con la misma tranquilidad con la que le había dicho todo lo demás. Con la tranquilidad de alguien que ya sabe lo que quiere y lo que no quiere y no necesita envolverlo en dudas para que suene más amable. Asintió una vez. Casi imperceptiblemente. Como aceptando algo que le pesaba pero que reconocía como verdadero. Y salió. Me quedé solo en la oficina. Escuché sus pasos alejarse por el taller. Escuché el ruido de los muchachos trabajando afuera, el metal contra el metal, el compresor encendido, la radio baja con una canción que no reconocí. La vida del taller siguiendo su ritmo normal, completamente ajena a lo que acababa de pasar dentro de esa pequeña oficina con paredes de madera y una ventana que daba al patio. Puse el presupuesto que todavía tenía en la mano sobre el escritorio. Lo alicé con la palma aunque no tuviera arrugas. Y me quedé mirándolo un momento sin leerlo realmente. Francisco asomó la cabeza de nuevo. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Me miró un segundo más, asintió, y desapareció de nuevo hacia el taller. Esa tarde Rodrigo llegó al cierre como siempre. No le conté de inmediato lo de Marisol. Primero cerramos la caja, revisamos el trabajo pendiente del día siguiente, apagamos las luces. Y cuando estábamos saliendo al estacionamiento vacío le dije que había venido. Se detuvo. Me miró. Le conté todo.
Lo que ella había dicho. Lo que yo le había respondido. El momento en que se fue. Rodrigo estuvo en silencio unos segundos mirando el suelo del estacionamiento. Después levantó la vista y me dijo algo que no olvidé. La mayoría de la gente entiende el valor de lo que tiene justo cuando ya no lo tiene. No es crueldad tuya que hayas llegado a esa conclusión antes que ella. Le dije que no me sentía cruel. Me dijo que lo sabía. Que precisamente por eso había hecho bien. Nos despedimos. Me fui a casa. Cené solo, algo sencillo que preparé sin mucho esfuerzo. Me senté después en el sillón de la sala con un café y el silencio del departamento alrededor. Era un silencio diferente al de las primeras noches después del parque. Ya no tenía esa textura densa y pesada de las cosas que duelen. Era más liviano. Más limpio. Abrí el cajón de la mesita de noche. Saqué la cajita del anillo. La sostuve en la mano un momento. $4,000 de una certeza que había resultado ser solo mía. La puse sobre la mesa. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin despertarme a la mitad. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en la oficina del taller. 3 meses que, vistos desde adentro, habían sido más intensos de lo que cualquiera habría imaginado mirando mi vida desde afuera. Desde afuera todo parecía igual. El mismo taller, la misma rutina, el mismo hombre de 48 años que llegaba temprano y se iba cuando el trabajo estaba hecho. Pero por adentro algo había cambiado de una manera que era difícil de nombrar con precisión. Era como si se hubiera corrido un peso que yo había estado cargando tanto tiempo que ya ni lo sentía como peso sino como parte de mí mismo. Y al sacarlo, al quedarme sin él, descubrí que me movía diferente. Más liviano. Más directo. La ampliación del taller había avanzado mejor de lo esperado. El local contiguo estaba casi listo. Rodrigo había conseguido un proveedor nuevo de repuestos que nos bajaba los costos de manera significativa. Habíamos contratado a Miguel, un mecánico joven de 26 años que había llegado recomendado por un cliente de confianza y que en menos de un mes ya se había ganado el respeto de todos en el taller por la manera en que trabajaba, callado, preciso, sin hacer alarde de nada. Me recordaba a mí mismo a esa edad, antes de que la vida me enseñara a distinguir entre las personas que construyen y las que solo se acercan a lo que otros construyeron. El negocio respiraba bien. Y yo respiraba bien con él. Lorena me había escrito un par de veces durante esos meses. Mensajes cortos pero cálidos, contándome cómo iba el tratamiento. Las noticias eran gradualmente mejores. Los médicos estaban más optimistas. El protocolo ajustado estaba dando resultados más consistentes. Me alegraba cada actualización con una genuinidad que no tenía nada que ver con lo que había pasado con Marisol. Me alegraba porque Lorena era una buena persona, y las buenas personas merecen sanar. De Marisol no había sabido nada desde aquel martes en el taller. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Y ese silencio, a diferencia del que había existido en las primeras semanas, ya no tenía peso. Era simplemente la ausencia de algo que ya no formaba parte de mi vida. Así de sencillo y así de definitivo. Fue un miércoles por la tarde cuando llegó la primera señal de que algo había cambiado en la situación de esa familia. No llegó de Marisol. Llegó de Jaime. Jaime me llamó a las 6:30 de la tarde, cuando yo estaba cerrando el taller. Vi su nombre en la pantalla y me detuve un momento. En 3 años de relación con Marisol, Jaime me había llamado exactamente 2 veces. Una para avisarme que la cena familiar del cumpleaños de Celestina había cambiado de hora. Otra para preguntarme si conocía a alguien que pudiera revisar el auto de un amigo suyo. 2 llamadas en 3 años. No era un hombre de teléfono. Era un hombre de presencia pasiva y silencio cómodo. Contesté. Su voz tenía algo diferente. No era el hombre callado y cordial que me ofrecía café y desaparecía detrás del periódico. Era la voz de alguien que está cargando algo demasiado grande para cargarlo solo y que ha llegado al límite de lo que puede sostener sin pedir ayuda. Me dijo que lo sentía por llamarme así, sin aviso. Que sabía que no era su lugar. Que entendía si no quería escucharlo. Pero que no sabía a quién más llamar. Le dije que hablara. Me contó que el negocio de la familia estaba en problemas. No entré en detalles conmigo de inmediato, pero fui entendiendo mientras hablaba que Celestina había estado administrando una pequeña inversión que tenían desde hacía años en una sociedad con un familiar lejano. Esa sociedad había resultado ser menos sólida de lo que parecía. Había deudas. Había compromisos que no se habían podido cumplir. Y ahora había una presión financiera real que estaba golpeando a la familia de una manera que no habían experimentado antes.
Me dijo que Lorena necesitaba continuar el tratamiento, pero que los fondos familiares estaban comprometidos. Que Marisol había intentado conseguir un préstamo, pero que sin un garante sólido el banco no le había aprobado las condiciones que necesitaba. Que él personalmente se sentía avergonzado de estar haciéndome esa llamada, pero que Lorena era su hija y que haría lo que fuera necesario por ella. Escuché todo, cada palabra, sin interrumpir. Y cuando terminó le hice una pregunta. Le pregunté si Celestina sabía que él me estaba llamando. Hubo una pausa larga. Después me dijo que no. Que Celestina no lo sabía. Que ella nunca habría permitido que lo hiciera. Que seguía siendo la misma mujer que había sido siempre, pero que esa vez el orgullo de Celestina no podía pagar las facturas médicas de su hija menor. Algo en esa frase me golpeó de una manera inesperada. No con satisfacción. No con el placer mezquino de ver a alguien caer después de haberte hecho daño, sino con una tristeza genuina por Jaime, que era en el fondo un hombre bueno atrapado en una dinámica que nunca había tenido el valor de cuestionar, pero que ahora estaba pagando con la dignidad de tener que pedir ayuda a quien su esposa había despreciado. Le dije que iba a pensar en lo que podía hacer. Que no le prometía nada esa noche, pero que lo iba a llamar antes del viernes. Colgué. Me quedé parado en el estacionamiento vacío del taller con el teléfono en la mano y el cielo de la tarde oscureciéndose despacio sobre los techos del barrio. Pensé en Lorena. Pensé en que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre las deudas de su madre ni sobre las decisiones de su hermana. Pensé en que una persona enferma que está respondiendo bien a un tratamiento no debería tener que interrumpirlo por razones que no tienen nada que ver con su salud. Llamé a Rodrigo. Le conté lo de Jaime. Le pregunté cómo estaban los números del taller en ese momento. Me dijo que estábamos bien. Mejor que bien. Que la ampliación había generado más trabajo del que habíamos proyectado y que los últimos 2 meses habían sido los mejores en la historia del negocio. Le dije que estaba pensando en ayudar a continuar el tratamiento de Lorena. Rodrigo no dijo nada por un momento. Después me preguntó, ¿y la familia sabe que eres tú quien lo haría? Le dije que Jaime sí, que Celestina probablemente no, que Marisol no lo sabía todavía. Rodrigo resopló suave. No de incredulidad, sino de ese tipo de resignación afectuosa que tienen los amigos que te conocen demasiado bien para sorprenderse de verdad. Me dijo, eres imposible, Vicente. Absolutamente imposible. Y después me dijo que si lo decidía, que contara con él para lo que necesitara. Llamé a Jaime el jueves por la tarde. Le dije que iba a cubrir los gastos del tratamiento de Lorena durante los próximos 2 meses mientras ellos reorganizaban sus finanzas. Pero le puse una condición. Una sola. Le dije que el dinero iba directamente a la clínica. Que no pasaba por ninguna cuenta familiar. Que los pagos los gestionaba yo directamente con el médico de Lorena. No porque desconfiara de Jaime específicamente, sino porque era la única manera en que yo podía garantizar que el dinero llegaba a donde tenía que llegar y no se perdía en el camino de las urgencias familiares. Jaime aceptó sin dudar un segundo. Me dijo gracias con una voz que sonaba rota de una manera diferente a la de Lorena. La de Lorena había sido rota de gratitud. La de Jaime era rota de vergüenza. Y yo no quería que se sintiera así, pero tampoco podía protegerlo de ese sentimiento. Era el resultado natural de años de callar mientras Celestina tomaba decisiones que afectaban a todos. Lo que no esperaba era que 2 días después de esa conversación con Jaime, Celestina me llamara. Esta vez su voz no tenía ni la modulación controlada de la primera llamada ni la confusión reorganizadora de la segunda. Esta vez tenía algo que yo nunca le había escuchado. Una fragilidad real, casi desnuda, que claramente le costaba mostrar y que se le escapaba de todas formas entre las palabras cuidadosas. Me dijo que sabía lo que estaba haciendo por Lorena. Que Jaime le había contado. Que no encontraba las palabras correctas para lo que quería decirme, pero que tenía que intentarlo de todas formas. Me dijo que se había equivocado. Que había juzgado a un hombre por lo que tenía en el banco y no por lo que tenía en el carácter. Que había cometido el error de confundir el valor de una persona con el tamaño de su cuenta. Y que ahora, viendo lo que yo estaba haciendo por su familia después de todo lo que había pasado, entendía la diferencia de una manera que no podía ignorar. La escuché. Completa. Igual que había escuchado a Marisol en la oficina. Y cuando terminó le dije que agradecía sus palabras. Que no eran necesarias, pero que las recibía. Que lo que estaba haciendo por Lorena no tenía nada que ver con ella ni con Marisol ni con lo que había pasado entre nosotros. Que tenía que ver únicamente con Lorena y con lo que yo consideraba correcto. Le dije también que eso no cambiaba nada entre ella y yo.
ni entre Marisol y yo, que las cosas estaban donde estaban y que ahí iban a quedarse. Celestina no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, solo dijo, lo entiendo. Y colgó. Esa noche me senté en la cocina con un café y el silencio del departamento. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde en el parque. En los mensajes sin respuesta. En la visita al taller. En Jaime llamando con vergüenza en la voz. En Celestina admitiendo algo que debería haber visto mucho antes. Y pensé que ninguna de esas cosas me devolvía lo que había perdido. Pero que tampoco me quitaba lo que había ganado. Que a veces las pérdidas y las ganancias viven en el mismo espacio y lo que determina cuál pesa más es simplemente hacia donde decides mirar. Decidí mirar hacia adelante. Lo que no sabía era que todavía faltaba el capítulo final. El que llegaría meses después, cuando todo parecía ya resuelto y cerrado. El que vendría sin anuncio y sin permiso, como siempre llegan las cosas que todavía no hemos terminado de soltar del todo. 6 meses después de aquella tarde en el parque, mi vida tenía una forma que yo no habría sabido dibujar con precisión en el momento más oscuro de todo aquello. No porque hubiera cambiado de manera dramática desde afuera. Seguía siendo el mismo hombre, el mismo taller, el mismo barrio. Pero la textura de cada día era diferente. Más firme. Más honesta. Como cuando uno aprende a caminar sobre un terreno irregular y deja de gastar energía en el equilibrio porque el cuerpo ya lo maneja solo. La ampliación del taller estaba funcionando mejor de lo que Rodrigo y yo habíamos proyectado en nuestros cálculos más optimistas. El local contiguo había quedado listo a finales del mes anterior y desde la primera semana de operación el flujo de trabajo había aumentado de una manera que obligó a reorganizar los turnos. Miguel había resultado ser exactamente el tipo de persona que uno quiere tener cerca cuando está construyendo algo. Callado, preciso, responsable. Le había dado más responsabilidades y las había tomado sin hacer alarde ni pedir más de lo que le correspondía. Rodrigo decía que en 2 años iba a ser indispensable. Yo creía que ya lo era. Habíamos cerrado un contrato con una empresa de transporte mediana que necesitaba mantenimiento regular para su flota de 12 vehículos. Era el tipo de cliente estable que cambia la naturaleza de un negocio. No el trabajo más glamoroso, pero sí el más confiable. El que te permite planear con un horizonte real en lugar de vivir semana a semana esperando que llegue el siguiente carro averiado. Económicamente estaba en el mejor momento de los últimos 5 años. No rico, como Celestina habría querido para su hija. Pero sólido. Construido. Sin deudas que me quitaran el sueño y con proyecciones que indicaban que lo mejor todavía estaba por venir. Lorena había terminado la fase más intensa de su tratamiento un mes atrás. Los médicos hablaban con un optimismo cauteloso que en el lenguaje médico equivale a muy buenas noticias. Me lo había contado ella misma en un mensaje que llegó un domingo por la mañana, largo, lleno de detalles sobre lo que los análisis mostraban y lo que el médico había dicho en la última consulta. Al final del mensaje había escrito algo que guardé sin responder de inmediato porque necesité un momento para leerlo bien. Decía, no sé si algún día voy a poder devolverte lo que hiciste por mí. Pero sí sé que voy a pasarme el resto de mi vida siendo el tipo de persona que se lo merece. Gracias, Vicente. Le respondí esa tarde. Le dije que ya me había devuelto todo con esa frase. Y que me alegraba que estuviera bien. Y que siguiera siendo exactamente quien era porque el mundo la necesitaba así. De Marisol no había sabido nada en meses. El silencio entre nosotros se había vuelto de esa clase que ya no duele ni pesa. Era simplemente la distancia natural entre dos personas que habían tomado caminos que no se cruzaban más. Yo no pensaba en ella todos los días. A veces pensaba en lo que habíamos tenido, en las tardes de cocina y las conversaciones largas, y lo hacía sin rabia y sin nostalgia aguda. Con esa mezcla extraña de gratitud y aceptación que uno siente por las experiencias que dolieron pero que también enseñaron algo que de otra manera no habría aprendido. Había empezado a salir más. No con intención romántica todavía, sino simplemente recordar que el mundo tenía más dimensiones que el taller y el departamento. Rodrigo me había arrastrado a un par de cenas con amigos comunes. Había retomado el hábito de caminar por las tardes que había abandonado durante los meses más oscuros. Había empezado a leer de nuevo, algo que no hacía con regularidad desde hacía años. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas son las que construyen los días y los días son los que construyen una vida. Una tarde de sábado fui solo a una exposición de fotografía en un centro cultural del centro de la ciudad. No porque me hubieran invitado ni porque tuviera razones especiales para ir.
Simplemente vi el anuncio en un cartel mientras pasaba con la camioneta y decidí entrar. Era el tipo de decisión espontánea que antes me habría costado tomar porque siempre había alguien con quien coordinar, alguien cuyo humor o disponibilidad tenía que considerar. Entré solo, caminé despacio por las salas, miré las fotografías con calma y salí una hora después con esa sensación liviana de haber hecho algo solo para mí sin justificarlo ante nadie. En esa misma semana saqué la cajita del anillo del cajón de la mesita de noche. La sostuve en la mano como había hecho varias veces antes, pero esta vez lo que sentí fue diferente. Ya no era un recordatorio de lo que se había roto. Era simplemente un objeto. Bonito, incluso. Un solitario de oro blanco con una piedra tranquila. Le había costado $4,000 y meses de ahorro a un hombre que creía en lo que estaba construyendo. Ese hombre todavía era yo. Eso no había cambiado. Llamé a la joyería donde lo había comprado. Les expliqué la situación sin entrar en detalles. Me dijeron que podían recomprarlo a un valor razonable o que podía guardarlo para otro momento. Les dije que prefería venderlo. No porque quisiera borrar algo, sino porque cargar con un anillo de compromiso en el cajón de la mesita de noche cuando uno está reconstruyendo su vida solo es un ejercicio de nostalgia que no le sirve a nadie. Lo vendí un martes por la tarde. Me dieron $3,000. Los puse directamente en la cuenta del taller, en el fondo que Rodrigo y yo teníamos reservado para equipamiento nuevo. Era lo más honesto que podía hacer con ese dinero. Convertir algo que había representado una ilusión rota en algo concreto y útil. En una herramienta. En trabajo. En el tipo de cosa que no te traiciona porque no te promete nada que no pueda cumplir. Rodrigo se enteró cuando revisamos los movimientos de la cuenta al final de la semana. Me miró desde el otro lado del escritorio con esa expresión suya que mezcla la evaluación con el afecto. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo que se notaba. Que hacía meses que no me veía con esa cara. Le pregunté qué cara. Me dijo, la cara de alguien que ya sabe a dónde va. Me quedé con esa frase durante varios días. La cara de alguien que ya sabe a dónde va. Era una descripción simple, pero era exacta. Porque eso era lo que había recuperado en estos meses. No la felicidad de una manera simple y brillante, sino algo más profundo y más estable. La dirección. La certeza de que lo que estaba construyendo era real y era mío y no dependía de la aprobación de nadie para tener valor. Fue un viernes por la noche cuando Lorena me llamó. Contesté con la ligereza de siempre cuando era ella. Pero su voz tenía un tono diferente al de las últimas llamadas. Más seria. No preocupada, sino seria de la manera en que se pone la voz cuando se va a decir algo importante y uno quiere asegurarse de decirlo bien. Me dijo que Marisol había preguntado por mí. Que le había pedido que me llamara para ver si yo estaría dispuesto a verla. Que ella, Lorena, no quería ser intermediaria de nada que yo no quisiera, pero que tampoco quería ocultarme la información porque me debía más honestidad que eso. La escuché. Después le pregunté cómo estaba Marisol. Lorena hizo una pausa breve. Me dijo que no estaba bien. Que los últimos meses habían sido duros para ella. Que la situación financiera de la familia la había afectado más de lo que dejaba ver. Que había terminado con un hombre que había empezado a frecuentar después de lo nuestro, alguien que aparentemente sí cumplía con los estándares de Celestina, pero que había resultado ser exactamente el tipo de persona que cumple con los estándares de Celestina y nada más. Que estaba sola. Que pensaba mucho. Que hablaba de mí con una frecuencia que Lorena no me describió en detalle, pero que era suficiente para que la llamada tuviera sentido. Escuché todo esto sin decir nada. Después le dije a Lorena que le agradecía la honestidad. Que no la ponía en ninguna posición incómoda. Y que si Marisol quería hablar conmigo, que me escribiera directamente. Que yo leería lo que tuviera que decir. Lorena me dijo, ¿y vas a responder esta vez? Me quedé en silencio un momento. Después le dije que dependía de lo que dijera. Lorena se rió suave. Una risa corta, casi para sí misma. Y me dijo, está bien, Vicente. Está bien. Colgamos. Me quedé en el sillón de la sala con el teléfono sobre la rodilla y el departamento en silencio alrededor. No sentí el peso que habría sentido 6 meses atrás al escuchar ese nombre en ese contexto. Sentí algo más parecido a una curiosidad tranquila. Como cuando uno sabe que algo va a pasar y no le teme porque ya no tiene nada que perder en ello. 3 días después llegó el mensaje de Marisol. Era de noche. Yo estaba leyendo. El teléfono vibró una sola vez sobre la mesa. Vi el nombre. Lo abrí. Decía, sé que no tengo derecho a pedirte nada.
Pero necesito verte una vez más. Solo una vez. Por favor. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca arriba sobre la mesa. Volví al libro. Y esa noche terminé el capítulo que estaba leyendo antes de apagar la luz. La respuesta podía esperar hasta mañana. Yo ya sabía lo que iba a decir. Le respondí al día siguiente por la mañana. Temprano, antes de ir al taller, con el café todavía caliente en la mano y la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Le dije que podíamos vernos. Que eligiera el lugar y la hora. No porque todavía tuviera esperanza de nada ni porque hubiera cambiado algo en lo que sentía, sino porque había aprendido en estos meses que cerrar las cosas bien requiere a veces un último paso presencial. Una última conversación cara a cara que le dé a ambas personas la dignidad de un final real y no el de un silencio que simplemente se alarga hasta volverse permanente. Me respondió en menos de 10 minutos. Me propuso el café donde habíamos ido juntos muchas veces durante los primeros meses de nuestra relación. Un lugar pequeño, tranquilo, con mesas de madera y olor a canela que a ella siempre le había gustado. Le dije que estaba bien. Quedamos para el sábado a las 11 de la mañana. Esa semana trabajé con la misma normalidad de siempre. No le conté a Rodrigo de inmediato. No porque quisiera ocultarle nada, sino porque no había mucho que contar todavía. Era solo una cita. Una conversación pendiente. Nada que necesitara ser procesado en voz alta antes de suceder. El sábado me levanté temprano como siempre. Me duché. Me vestí sin pensar demasiado en ello, con la misma ropa de cualquier sábado, sin hacer un esfuerzo especial en ninguna dirección. No quería llegar a esa conversación siendo una versión mejorada para la ocasión. Quería llegar siendo exactamente lo que era. El mismo hombre que había sido siempre. El que había construido un taller con sus manos. El que había pagado $19,000 por la salud de alguien que no era su responsabilidad. El que había caminado de espaldas en un parque sin gritar ni implorar. Ese hombre. Sin adornos. Llegué al café 5 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en una mesa cerca de la ventana. Miré la calle afuera. La gente pasando con su ritmo de sábado, más lento que el de los días de semana, con esa ligereza que tienen los días en que nadie tiene que estar en ningún lugar urgente. Marisol llegó puntual. La vi entrar desde donde estaba. Se detuvo un momento en la puerta buscándome con la mirada, y cuando me encontró caminó hacia la mesa con una compostura que claramente le estaba costando mantener. Se veía diferente a la última vez que la había visto en el taller. Entonces tenía ojeras y esa ausencia del escudo habitual. Ahora el escudo estaba de vuelta, puesto con cuidado, pero yo ya sabía reconocer la diferencia entre alguien que está bien y alguien que está haciendo el esfuerzo de parecer que está bien. Se sentó. Pidió un café con leche cuando vino el mesero. Y después me miró. Le dije que la escuchaba. Marisol respiró hondo. Y empezó a hablar. Me dijo que había pasado los últimos meses haciendo algo que nunca había hecho con honestidad antes, mirarse a sí misma. No la versión que le mostraba a su madre ni la que le mostraba al mundo, sino la real, la de adentro, la que aparece cuando uno se queda solo con suficiente silencio alrededor. Me dijo que lo que había encontrado no le había gustado demasiado. Que había visto a una mujer que había aprendido a medir su propia vida con los criterios de otra persona y que había perdido en el camino la capacidad de saber qué era lo que realmente quería. Me dijo que había intentado seguir el camino que su madre le había trazado. Que había conocido a alguien que cumplía todos los requisitos de Celestina. Buen apellido, buen trabajo, buena imagen. Y que en menos de 3 meses había entendido con una claridad brutal que los requisitos de Celestina no tenían nada que ver con la felicidad. Que ese hombre era exactamente lo que su madre había pedido y exactamente lo que ella no necesitaba. Que había terminado esa relación sintiéndose más sola que nunca. Me dijo que pensaba en mí. Que pensaba en las tardes cocinando juntos y en las conversaciones largas y en la manera en que yo la miraba cuando hablaba, como si lo que decía importara de verdad. Me dijo que había entendido demasiado tarde que eso no era algo que se conseguía con un buen apellido ni con una cuenta bancaria grande. Que era algo que o estaba o no estaba. Y que con ella y conmigo había estado. Me dijo que quería intentarlo de nuevo. Que sabía que no tenía derecho a pedirlo. Que entendía si la respuesta era no. Pero que si no lo decía iba a cargarlo el resto de su vida, y ya estaba cansada de cargar cosas que podría haber dicho y no dijo. Cuando terminó de hablar el café entre los dos estaba casi frío. Afuera la calle seguía con su ritmo de sábado. Adentro del local alguien pedía la cuenta en la mesa del fondo. La vida normal continuando su curso completamente ajena, como siempre,
a las cosas importantes que pasan en las mesas pequeñas de los cafés tranquilos. La miré durante un momento. Y después hablé. Le dije que la había escuchado. Que todo lo que había dicho era real y que yo lo reconocía como real. Que no dudaba de que había cambiado cosas dentro de sí misma durante estos meses. Que no dudaba de que lo que decía que sentía era genuino. Pero le dije también que había algo que ninguno de los dos podía deshacer. Que el día en ese parque yo no había visto a una mujer siendo arrastrada por la presión de un momento difícil. Había visto a una mujer que había tomado una decisión con tiempo y convicción y que la había ejecutado con una serenidad que no dejaba espacio para la duda. Que esa imagen no se borraba. No porque yo la guardara con rabia, sino porque simplemente estaba ahí, formando parte de lo que sabía sobre quién era ella cuando las cosas se ponían difíciles. Le dije que yo había seguido construyendo mi vida durante estos meses. Que el taller estaba creciendo. Que me sentía bien. Que había recuperado algo que no sabía que había perdido hasta que lo recuperé. Y que volver atrás, no importaba con cuánta buena voluntad de ambas partes, significaba arriesgar todo eso por una apuesta cuyo resultado ya conocía. Le dije que ella merecía encontrar a alguien con quien empezar desde un lugar limpio. Sin el peso de lo que había pasado entre nosotros. Sin la sombra de ese parque y de esa cajita cerrada y de ese silencio de semanas. Alguien con quien construir algo nuevo que no tuviera que cargar con la historia de lo viejo. Y le dije que yo también merecía eso. Marisol me miraba mientras yo hablaba con esa expresión de quien ya sabía lo que iba a escuchar, pero que necesitaba escucharlo de todas formas para que fuera completamente real. Cuando terminé no intentó rebatir nada. No buscó argumentos ni nuevas explicaciones. Solo asintió, muy despacio, con los ojos brillantes pero sin dejar caer nada. Me preguntó si había alguna posibilidad. Aunque fuera pequeña. Aunque fuera lejana. La miré directamente. Le dije que no. Sin dureza. Sin triunfo. Con la misma calma con la que había dicho todo lo demás. Con la tranquilidad de un hombre que sabe exactamente dónde está parado y no necesita el dolor ajeno para confirmar su propio valor. Marisol cerró los ojos un segundo. Los abrió. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo, eres el mejor hombre que he conocido, Vicente. Y lo supe siempre. Solo que lo supe demasiado tarde. No respondí. Porque no había nada que agregar a eso que no fuera cruel o innecesario, o las dos cosas al mismo tiempo. Se puso de pie. Tomó su bolso. Me miró una última vez con una mezcla de dolor y de algo que se parecía a la paz incómoda de quien finalmente acepta algo que llevaba meses resistiendo. Y salió. Me quedé solo en la mesa. Terminé mi café que ya estaba frío. Miré la calle por la ventana. Un hombre paseaba a un perro. Una pareja joven se reía de algo que no alcanzaba a escuchar. Un niño señalaba algo en el cielo y su madre miraba hacia arriba sin encontrar lo que él veía. Dejé el dinero del café sobre la mesa. Me puse de pie. Salí. Caminé hasta la camioneta con las manos en los bolsillos y el sol de la mañana cayendo sobre el barrio con esa generosidad tranquila que tienen los sábados cuando uno no tiene ningún lugar urgente donde estar. Me senté al volante. Puse las manos sobre él. Y me quedé un momento en silencio, no porque me doliera sino porque quería darle a ese momento el espacio que merecía antes de seguir. Después encendí el motor. Llamé a Rodrigo. Le dije que si no tenía planes esa tarde me tomara un café conmigo. Me dijo que claro. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien de verdad. Y era cierto. Arranqué la camioneta y me fui hacia adelante. Sin mirar por el espejo retrovisor. Sin necesitarlo. Hay cosas que se construyen con años de trabajo y manos callosas y madrugadas que nadie ve. Hay cosas que no tienen precio en ningún catálogo que Celestina hubiera consultado. Y hay personas que aprenden demasiado tarde que el valor de un hombre no se mide en el tamaño de su cuenta bancaria, sino en la consistencia de su carácter cuando nadie lo está mirando. Yo lo sabía desde siempre. Ahora simplemente tenía la vida entera para demostrárselo a mí mismo. Sin necesitar que nadie más lo viera. Y eso, descubrí, era más que suficiente.